Quienes participamos en la pasada contienda electoral, solamente nos queda acatar la voluntad popular expresada libremente. La aceptación de la voluntad de cerca de 3,5 millones de hondureños traerá paz, concordia y progreso. Así comenzó la cadena nacional de radio y televisión el actual mandatario del país, Juan Orlando Hernández, quien propuso un gran diálogo nacional para asegurar la paz en Honduras. Como presidente electo, extiendo mi mano y abro mi mente para escuchar con atención a los demás y promover en un gran diálogo el acuerdo nacional que consolide la paz y la seguridad de todos los habitantes de la República, que fortalezca la ruta de la estabilidad y el crecimiento económico y propicie profundas reformas sociales e institucionales. Hernández enfatizó que no es tiempo para recriminar, sino para acercarnos como hermanos hondureños que somos. A pesar de nuestras desavenencias, nos une un pasado común, nos abraza el mismo presente y sobre todo nos espera el mismo futuro como nación. Es claro para mí que las pasadas elecciones revelan una recomposición del terreno político y la necesidad de construir con el concurso de los hijos de esta tierra bendita un consenso nacional que nos permita trabajar en un nuevo país. El mandatario acotó que todos los hondureños tienen en común el mismo futuro como nación, a pesar de las diferencias políticas. Es el tiempo de construir el mañana que es nuestro, el amanecer que debe alumbrar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Honduras nos reclama un reencuentro nacional de todos los sectores de la sociedad. Sentarnos a la mesa para definir en conjunto los objetivos fundamentales que como nación debemos señalar y perseguir. Este ha sido un informe para 11 Noticias. No es tiempo de recriminar. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Así es, el presidente de la República ha convocado a este gran diálogo para buscarle una salida consensuada a la actual crisis política del país. Vamos a analizar esta oferta, esta propuesta, esta invitación del mandatario de los hondureños. Nos acompañan aquí en el estudio de la entrevista. Inicialmente les presento al doctor Ernesto Paz Aguilar, catedrático universitario, analista y también politólogo de nuestro país. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Guillermo. Gracias por acompañarnos, doctor. También nos acompaña el doctor Edgardo Rodríguez, analista, politólogo, también catedrático universitario. Buenos días, doctor Edgardo Rodríguez, ¿cómo está usted? Buenos días, distinguido amigo Guillermo Paz Manueles. Un saludo también a mi maestro, compañero de aulas en la Universidad Nacional y amigo, el distinguido honorable doctor Ernesto Paz Aguilar. Buenos días, pueblo hondureño. Muy bien, gracias, doctor Rodríguez. Doctor Paz Aguilar, ¿qué le parece esta convocatoria del presidente? Bienvenido el diálogo entre hondureños para resolver, como usted muy bien lo ha dicho, esta crisis política que sufre la nación hondureña. Bienvenido el diálogo porque siempre la oposición estuvo esperando vanamente durante casi 4 años este llamado al diálogo. Siempre hubieron intentos, pero siempre se abortaron a última hora. Bienvenido el diálogo para fijar una fecha de las próximas elecciones. Bienvenido el diálogo para solventar y fortalecer la nación hondureña, los problemas de cara al futuro. Este problema, esta crisis política, estimados compatriotas, la vamos a resolver los hondureños y las hondureñas.
no nos llamemos a engaño. Los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos, ha instado, o el secretario general ha instado a una nueva elección, simple y sencillamente porque la Organización de Estados Americanos comprobó, verificó, demostró el fraude descomunal que se hizo el día 26 de noviembre. Eso es lo que contiene en su esencia el informe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos. Pero yo repito, la OEA no anula elecciones, no valida resultados, simplemente vino a Honduras invitada por el gobierno de Honduras a observar el proceso. Lógicamente que después de observar el proceso antes, durante y después, ellos han llegado a la conclusión de que, dicen ellos, cito literalmente, no pueden tener la certeza de que uno de los dos candidatos más votados fue el triunfador. Entonces, por esa razón es que ellos proponen, instan al gobierno de Honduras a celebrar nuevas elecciones. Pero quien va a resolver ese problema es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Nadie más. Somos los hondureños. Y esta oportunidad de diálogo que ha presentado el presidente de la República debe tener como en la agenda, como punto número 1, definir la fecha, las condiciones para el próximo proceso electoral que algunos le llaman segunda vuelta. Muchas gracias, doctor Ernesto Paz Aguilar. Doctor Edgardo Rodríguez, lo mismo, ¿qué le parece esta convocatoria? Pero el doctor Paz Aguilar lo ha mencionado en dos partes de su intervención. Ha dicho que la agenda de esta convocatoria será para definir la fecha de las próximas elecciones, recogiendo lo que está recomendando el secretario de la OEA. Bueno, nuevamente muy buenos días al pueblo hondureño. Espero que esta mañana podamos arrojar algunas luces, algunas opiniones, algunas apreciaciones que sirvan un poquito para aportar y construir en esta situación política, en esta coyuntura política, problemática en la que hemos entrado los hondureños una vez más. Pareciera que volvemos al año 2009 en algunos aspectos. Hay mucha preocupación en el pueblo hondureño. Estamos a las puertas de la Navidad. Para los que creemos en Dios, es la fecha más importante, el nacimiento del Salvador del universo, de Jesucristo. Una fecha espiritualmente muy importante que pareciera, que sentimos muchos, salpicada por actos de violencia, por odio, por conflicto, por confrontación, y voy a decir categóricamente innecesaria. La violencia nunca en la historia ha sido un factor de construcción, lejos más bien ha sido un factor de destrucción. La violencia, en cualquiera de sus expresiones, y venga de donde venga, es la peor de las rutas por las cuales puede transitar un ser humano, sea un político, sea un empresario, sea un militar, etc. En ese sentido, veo en el contexto nacional este llamado del presidente Juan Orlando Hernández como muy positivo, como la puerta de salida a esta situación difícil, pero no imposible de remontar. Yo quiero pedirle al pueblo hondureño
que le demos pensamiento profundo a esa propuesta del presidente Juan Orlando. En este foro y en otros foros donde yo tengo la oportunidad de opinar, dije hace varias semanas, cuando empezaba esta crisis, que era el momento del diálogo y de la negociación, de la concertación, no en función de los intereses de un candidato o un presidente, o de un partido o de un grupo, sino que en función de los intereses de Honduras. Se ha abierto un espacio, una oportunidad muy valiosa en este momento. En medio de la crisis, en medio del conflicto, se está abriendo una ventana de oportunidades muy valiosa, pueblo hondureño, y es la posibilidad de abrir un diálogo sincero, un diálogo sin imposición, un diálogo incluyente de todos los sectores políticos, sociales, empresariales, religiosos y los sectores que son fundamentales de toma de decisión en Honduras. Se está abriendo una ventana de oportunidad que si de verdad tanto la oposición como los que están en el poder y los poderes fácticos que no aparecen en este conflicto, de verdad quieren a Honduras, esta ventana de oportunidad es el escenario perfecto para demostrar las buenas intenciones que dicen tener los actores políticos y de toma de decisiones en Honduras. Esta es una oportunidad que muchos analistas y muchos catedráticos como el doctor Paz y su servidor, que damos clases en el área de ciencias sociales y que hablamos constantemente de la necesidad de transformación, de reformas y de construir una nueva Honduras, de eso hablamos constantemente. Pues bueno, la coyuntura política que está dada en este momento en Honduras y el planteamiento del presidente Juan Orlando, hay que tomarlo, hay que hacerlo realidad y que sea una realidad profunda. Yo decía ayer en un espacio radial que hay que ver la historia de los países vecinos y los países latinoamericanos. La historia de El Salvador, más de 50 años de lucha guerrillera, más de 200,000 muertos en esos 50 años de lucha guerrillera, de tomas de carreteras, de incendio a la propiedad pública y privada, de anarquización de El Salvador. ¿En qué concluyó los 50 años de lucha guerrillera y de guerra civil y de matanzas de unos y otros hermanos salvadoreños? ¿En qué terminó? Terminó, pueblo hondureño, en una negociación. Terminó en una negociación y terminó reconociendo a una de las partes beligerantes como partido político y abriéndole los espacios para la participación política. Y hoy lo tenemos en el poder. 50 años, destrucción de la economía, más de 200,000 muertos para llegar a las elecciones. Para llegar a entender que solo a través de los mecanismos civilizados podemos hacer los cambios, podemos hacer las transformaciones. En democracia, ese es el sentido, la gracia, el secreto, la gran ventaja de la democracia es poder tener la posibilidad de llegar al poder y desde ahí hacer los cambios que se quieren hacer. Entonces en El Salvador, 50 años de lucha guerrillera, de guerra civil, matándose unos y otros por cuestiones ideológicas, con intervención de potencias extranjeras, para llegar a la conclusión de que a través de las elecciones se pueden resolver esto. En Honduras no seguimos esa ruta, entendimos que esa no era la ruta, y esa no es la ruta en este momento de tomas de carreteras, de incendios, de matar personas, de herir personas, de paralizar la economía, de generar caos y miedo e incertidumbre. Esa no es la ruta. Está demostrado históricamente. Colombia, más de 50 años de lucha guerrillera para llegar a reconocer a la FARC como un partido y abrir los espacios para la participación política. El otro año va a participar, este otro año 2018, en las elecciones presidenciales. Tanto sacrificio, tanta muerte, tanta destrucción para llegar a la misma conclusión, que es a través de las elecciones cómo se resuelven las diferencias políticas entre grupos contendientes.
Así que en esta primera parte quiero hacer acopio a la historia. Debemos de aprender de la historia. No cometamos los errores que han cometido otros países. El caos, la anarquía y la violencia no nos va a llevar a ninguna parte. Se ha abierto una oportunidad extraordinaria en Honduras. En medio de esta crisis se ha abierto una oportunidad, y es la oportunidad del diálogo, y más adelante voy a dar mis opiniones sobre cómo veo yo ese diálogo y hacia dónde debe caminar. Brevemente respóndame, doctor Rodríguez, pero ¿usted estaría de acuerdo en que en el marco de este diálogo convocado por el presidente, el primer tema de agenda sea la fecha de las nuevas elecciones, aunque no necesariamente en el marco que establece la ley electoral dentro de 4 años? Yo no puedo dar una opinión sobre eso porque no estoy, digamos, en el escenario político, no soy parte de la toma de decisiones de uno u otro lado. Constitucionalmente eso no es procedente, aunque sé que este es un problema político y debe resolverse políticamente y dialogando. Creo firmemente que los que están poniendo condiciones o que han empezado a poner condiciones, porque eso prácticamente es una condición, creo que le hacen daño a esta idea importantísima. Creo que no se deben poner condiciones. Creo que hay que sentarse en la mesa y que sea producto de ese diálogo sincero, profundo, bien enfocado, que vaya guiando el camino. Pero no puedo llegar yo a sentarme a una negociación cuando previamente estoy poniendo condiciones. Ojo con esto, no puede ponerse condiciones ni barreras al diálogo. El único camino para la paz es el diálogo, es el único. La violencia, la toma de carreteras, la paralización de la economía no nos va a conducir a ninguna parte. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Doctor Ernesto Paz, ¿son condicionantes previo a un diálogo esto de establecer una fecha ya para unas nuevas elecciones, tal y como lo plantea la OEA? Lo que hemos dicho es que la condición primera para sentarse a dialogar es definir un camino, una ruta para resolver la crisis política de Honduras. Yo vuelvo a insistir, miren, la alianza de oposición contra la dictadura, el día 22 de septiembre del 2017 presentó un documento ante la comunidad nacional e internacional denominada Estado de Emergencia Nacional por Fraude Electoral en Honduras, propuestas para su desmontaje. Este es un documento histórico que seguramente los estudiosos lo van a tratar con más serenidad, con más sin apasionamientos. Entonces, en este documento, la alianza responde a los cuestionamientos que hace el partido de gobierno cuando dijeron, bueno, si ustedes dicen que hay fraude, demuéstrenlo. Entonces nosotros hicimos un documento serio. Aquí está. El problema es que este documento, Estado de Emergencia Nacional por Fraude Electoral en Honduras, propuestas para su desmontaje, no se implementó. Y este documento es válido o es valioso en términos históricos porque contiene 2 instrumentos, contiene 2 elementos. Uno es un acuerdo internacional firmado por el presidente de la República de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa, y el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, en Cartagena de Indias, con la presencia o con el aval del presidente de Colombia y el presidente de Venezuela. Pues bien, ese documento fue el que resolvió la crisis post-golpe de Estado en el año 2011, mediante el diálogo, mediante la negociación, mediante una actitud civilizada frente a una crisis. ¿Qué contiene, recordémoslo, pueblo hondureño, qué contiene
el Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena solo contiene en esencia 2 puntos. Número 1, se permite el reintegro de Honduras a la Organización de Estados Americanos que había sido suspendida por la Carta Democrática Interamericana por la ruptura del orden constitucional en Honduras. Honduras era un estado paria. El gobierno que surge después del 28 de junio del 2009 no fue reconocido por nadie, ningún estado. Más bien fue rechazado por la ONU, fue rechazado por la OEA, fue rechazado por el mundo entero, digo. Pues bien, ese acuerdo permite el regreso de Honduras a la comunidad de naciones. El segundo punto es que resuelve el conflicto interno originado por el golpe, el reintegro del expresidente Zelaya y el reconocimiento de una fuerza política que había nacido a partir del 2009, el Frente Nacional de Resistencia Popular, que después se convirtió en la base del Partido Libre. Pues bien, el presidente de la República, el jefe de Estado, firmó ese documento. Y se cumplieron las cosas, a medias. Nosotros nos fuimos a las elecciones del 2013 sin representación en el Tribunal Supremo Electoral. Y el gran problema fue que el actual presidente de la República se le dio vuelta al presidente, Lobo Sosa. Lobo Sosa firma este tratado y el Congreso Nacional, dirigido por el actual presidente de la República, don Juan Orlando Hernández Alvarado, se niega a reconocer esto. Ahí está la primera crisis. Yo puedo seguir señalando cosas acá, pero no se trata de eso. Yo solamente quiero decir, y por eso es que el pueblo hondureño pone en duda la palabra del presidente, porque el presidente no cumple. El presidente no cumple la palabra. Aquí tengo otro documento. Mire, yo hablo con documentos. Compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia electoral. Fecha, 21 de agosto del 2013. Pues bien, este documento, firmado por todos los candidatos presidenciales de la campaña del 2013, aquí está la firma del presidente Juan Orlando Hernández y la firma de Narrala como presidente del candidato del PAC. Aquí están todos, de Xiomara Castro de Zelaya. Aquí está la firma. Estos documentos no son papel mojado, señores. Estos son documentos serios. La política es un asunto serio, no es un juego. Como alguien dice ahí, bingo. No, la política es otra cosa. Es el destino de una nación la que se está jugando. Y por mi boca, puedo decirlo, hablan casi 2 millones de hondureños. Más o menos, votos más, votos menos. Lo que quiero decir es de que en este documento el actual presidente se comprometió fundamentalmente a 2 cosas. Hacer reformas electorales y concretamente hacer una nueva tarjeta de identidad y depurar el censo nacional electoral. Pues lo que ocurrió es que no cumplieron. Pasaron 4 años y ahora nos están llamando al diálogo. Miren, nosotros somos gente de paz. Bueno, no solamente mi apellido es Paz, ¿verdad? Que hago honor a eso. Yo fundamentalmente, don Edgardo y Guillermo, yo me he formado en el campo más del conflicto que de la negociación. En el consenso y en el disenso.
nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero no queremos que nos vean cara de tontos. Mire, el pueblo hondureño no cree en eso. Yo estoy aquí con la convicción que yo soy un hombre de corazón limpio. Yo quiero dialogar, yo quiero que las cosas en Honduras se normalicen y se resuelvan así como en Chile. En Chile, en cosa de horas, resolvieron el problema. Así es. De manera, señores, de que vamos a un diálogo, pero obviamente el presidente es parte del problema, no de la solución. ¿Van a un diálogo con reservas? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? No con reservas, con condiciones. Con condiciones. Nosotros quisiéramos seguir la línea trazada por la Organización de Estados Americanos, que es una institución seria. Aquí la OEA a veces es vilipendiada cuando no le favorece a uno. Eso se da con mucha frecuencia, pero yo trato de ser, créame que trato de ser equilibrado. Yo a la OEA le tengo un gran respeto, aunque otros digan que es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Pero yo le tengo un gran respeto, ¿sabe por qué? Le tengo un gran respeto a la OEA, a la institución, porque nos salvó de una guerra entre hermanos en 1969. La OEA paró una guerra de agresión de un gobierno oligárquico de El Salvador. Hubieron varios muertos, duró 100 horas la guerra y la OEA lo paró. Entonces tenemos que reconocer los méritos de la OEA y los hierros también, si son instituciones. Los historiadores dicen de que los actores políticos colectivos, vale decir, las instituciones, no cometen crímenes, no cometen delitos. Los estados, ¿verdad? Somos los hombres y mujeres que toman decisiones. Yo no puedo culpar al Partido Nacional por lo que está ocurriendo. Yo culpo a su dirigencia. Yo sostengo que la fuerza más poderosa, más pujante, más efervescente, como dicen ellos, que evita los cambios democráticos en Honduras, es la dirigencia del Partido Nacional, porque se han aferrado al poder. Bienvenido el diálogo, pero no queremos ir a hacer el papel de tontos ahí, ¿verdad? De que nos dan atol con el dedo. Yo quiero decirle a David Matamoros Watson esta mañana, a esta hora, él sabe que no estoy mintiendo. Nosotros le preguntamos, después que la OEA le mandó una carta a David Andrés Matamoros Watson, fecha 31 de agosto del 2017, la OEA les dice en esta carta, que él lo tiene, dice, tienen que depurar el Censo Nacional Electoral. Y ustedes tienen que trabajar bajo los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad. Yo les dije, señores, las elecciones no son un fin en sí mismo. Las elecciones sirven para algo, sirven para producir representación. Para eso sirven las elecciones. En un régimen democrático, el pueblo se convoca para elegir a sus autoridades por un periodo determinado. Entonces yo les pregunté a los señores del tribunal, señores, ¿qué han hecho ustedes para implementar las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos? Muy bien, gracias, doctor. Quiero cerrar con esto, porque esto es lo importante. Muy bien. ¿Sabe qué me dijeron? Mire, me dice, nosotros vamos a repetir exactamente lo que hicimos en el 2013. Y yo le repliqué, vea, si no estamos en condiciones de hacer o de garantizar un proceso electoral limpio, transparente, le digo, pensemos en otras opciones. En Haití, les dije, el proceso electoral fue suspendido, fue atrasado por razones, por catástrofes naturales, por terremotos, por huracanes,
y por fallas institucionales. Es decir, Haití no tenía las condiciones institucionales para ir a elecciones. Sin embargo, el día de hoy, Haití, diciembre del 2017, ya tiene un gobierno normal, electo por los haitianos de manera democrática. ¿Sabe qué dijeron? De que yo estaba proponiendo posponer las elecciones. Hicieron un escándalo. Falso. Falso de toda falsedad. Si nosotros lo que queríamos era resolver el problema de buena fe. Yo se los dije de buena fe, yo no estaba comparando Honduras con Haití, que se parecen mucho en algunas cosas. Lo que queríamos nosotros era evitar precisamente lo que está ocurriendo en este momento. Muy bien, gracias, doctor Paz Aguilar. Doctor Rodríguez. Quiero comentar algunas cosas que dice mi estimado amigo y profesor, maestro, el doctor Renato Paz. Primero, creo que uno puede aportar muchos documentos, mucho análisis, pero tenemos una realidad hoy, doctor Paz y pueblo hondureño. Hoy tenemos una realidad hoy. ¿De qué nos sirve estar viendo al pasado? Que sirve como punto de referencia para no volver a cometer los errores del pasado. Pero tenemos que pensar hoy, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué no hicimos en el pasado bien? Que tenemos que hacerlo hoy bien. Yo creo incluso eso que usted hace referencia al acuerdo de Cartagena. Las cosas que se hacen mal, terminan mal. Yo no puedo hacer un arreglo dejando la impunidad de los hechos. No se pueden llegar a acuerdos dejando impunidad. Tenemos los casos de El Salvador, de Chile, de Argentina, con la época de las dictaduras. Se hicieron procesos legales en contra de aquellos que violaron los derechos humanos. No se puede hacer arreglos a medias o malos arreglos, como el caso del acuerdo de Cartagena, en donde se le dio total impunidad a las violaciones y a los actos de corrupción de José Manuel Zelaya Rosales y su gobierno. Si vamos a recordar la historia, recordémosla parejo. Y aquí quiero decir algo, doctor Paz y pueblo hondureño. Estoy de acuerdo parcialmente con algunas cosas que usted dijo. Y en esto quiero decirlo categóricamente. Aquí hay culpables en todos lados. Aquí no vengamos como analistas políticos o como militantes de un partido a querer presentarle al pueblo hondureño nuestra ideología, nuestro partido o nuestro pensamiento como el pensamiento único y como que somos la pureza andante. Hay actos de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, como hay actos de corrupción en el gobierno actual. Y como hubo actos de corrupción en el gobierno de Flores, en el gobierno de Maduro, en el gobierno de Carlos Roberto Reina, etcétera, etcétera, hasta llegar a los militares y si quieren podemos llegar hasta el careísmo o más atrás. Corrupción ha habido acá de todos lados. Y hay muchos actores que aquí no aparecen como grandes propiciadores de la corrupción, los empresarios, un sector del empresariado, porque no todos son iguales. Entonces aquí pecados hay para todos. Aquí hay penas para todos. No vengamos aquí a presentar a presidentes o expresidentes o a partidos como los abanderados de la pureza y de la impecabilidad política. Aquí nos conocemos todos. Este es un país pequeño y sabemos quién es quién. En ese sentido, no busquemos culpables, porque eso no nos va a llevar a ninguna parte. El doctor Paz dice, somos gente de paz. Perfecto, somos gente de paz, dice el doctor Paz. Sin embargo, todos los días hay tomas de carreteras, hay gente armada en las carreteras, hay paralización de sectores de la economía, hay gente que tiene 3 días de estar durmiendo en el aeropuerto La Mesa de San Pedro Sula sin poder salir, hay contenedores del lado de la frontera de Guatemala, de El Salvador y Nicaragua que no pueden transitar por Honduras, hay gente en Choloma, más de 4,000 personas quedaron desempleadas por los saqueos y la destrucción de los negocios. Eso no es paz. Pero les podemos tomar la palabra de que son gente de paz. Yo le pido
al presidente Manuel Zelaya Rosales en esta mañana, a nombre del pueblo hondureño, que desmovilice a su gente para dar un espacio de paz en Navidad y Año Nuevo y un espacio para empezar a construir las bases de ese diálogo nacional que nos lleve a reformas profundas de la sociedad y del Estado de Honduras, que es lo que hemos querido, doctor Paz, durante muchos años. Le pido un gesto a José Manuel Zelaya Rosales, un gesto de paz, porque dice el doctor Ernesto Paz Aguilar que son gente de paz. Denos un gesto de paz. Hoy están convocadas movilizaciones y mañana y pasado mañana. Eso no es paz, porque no son manifestaciones pacíficas, son manifestaciones violentas y destructivas para el pueblo hondureño que está sufriendo por errores de la clase política y económica de este país. Y no voy a decir y no voy a negar, como hondureño bien nacido que soy y como académico, que aquí hay errores de todos lados. Un gesto de paz, presidente Zelaya, suspenda sus actos violentos, para dar un compás de espera, para empezar a construir este diálogo nacional que nos lleve a reformas profundas en el marco de esta crisis. Hay una ventana de oportunidad que se ha abierto. Las reformas que requiere el país podemos hacerlas mediante el diálogo. Y hoy voy a tocar cuatro áreas. Reforma político-electoral. Es verdad lo que dice el doctor Paz Aguilar, que se han firmado en el pasado algunos acuerdos que se han incumplido. Es verdad, no lo podemos negar. Y de eso tiene parte de culpa el gobierno actual. Y por eso digo, aquí hay culpas a cual más. Pero esta crisis particular no da para más. Yo decía en un programa el otro día, tuvimos crisis en el 2009, tuvimos problemas en el 2013 y todos estos años, y tuvimos esta crisis en el 2017. Y yo le digo al pueblo hondureño, habiendo visto la historia centroamericana y latinoamericana, Guillermo, ya no hay más espacio en Honduras para otra crisis. Ya no hay más espacio en Honduras para otra crisis. Esta crisis o la superamos y recomponemos el Estado, la institucionalidad y la sociedad hondureña, o nos matamos todos. Así de sencillo se los digo. Ya no hay espacio para otra crisis. O resolvemos de verdad, no a medias, esta crisis que se viene incubando desde hace varios años atrás, o nos matamos en la próxima. En la próxima nos matamos. En la próxima aquí va a haber una guerra civil, cosa que nadie quiere. Entonces, aprovechemos este diálogo, abramos un espacio de paz, como dice el doctor Aguilar, que son gente de paz. Desmovilicen. Hoy van en la tarde a hacer una enorme provocación al Estado Mayor. Enorme provocación. Ir a los cuarteles a hacer una protesta, porque no son protestas pacíficas, son protestas violentas donde se está sumando el crimen organizado que lamentablemente opera en Honduras. Y de eso hay evidencia harta. Muy peligroso. Suspendan los actos violentos para abrir un espacio y empezar a construir ese diálogo que nos conduzca a reformas profundas del Estado, de la institucionalidad y de la sociedad hondureña. Reformas político-electorales, una nueva ley electoral, una nueva institucionalidad electoral, afuera los partidos políticos del Tribunal y del Registro Nacional de las Personas. Nada de sumarle un representante del Libre al Tribunal Supremo Electoral, por favor, por favor. Si los países democráticos, Costa Rica, Chile, Uruguay, no tienen representantes de partidos en sus órganos electorales. En México tienen personas notables que conocen de la materia, pero no son representantes de partidos. Estados Unidos, Europa, Japón, los países civilizados no tienen politizadas sus instituciones, que es lo que sucede en Honduras. El gran problema en Honduras es la politización, la partidización de las instituciones. Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas, Tribunal Superior de Cuentas. Despartidicemos las instituciones fundamentales del Estado, señores.
Construyamos un Estado republicano donde haya equilibrio e independencia de poderes, donde el Ejecutivo no intervenga en el Legislativo ni en el Judicial. Y esto no es un problema de Juan Orlando Hernández, este es un problema de la clase política y empresarial corrupta de Honduras y de un sector de ellos que hace pingües negocios con la corrupción en Honduras, con la corrupción política, que pone y quita presidentes para hacer pingües negocios y hacer fortunas y sacar esa fortuna fuera del país y dejar miseria en Honduras. Esa es la clase empresarial, un sector de la clase empresarial hondureña. No me vengan con cosas que este es un problema de los políticos. Este es un problema de los empresarios que están detrás también, de los políticos de Libre, de los políticos liberales y de los políticos nacionalistas y de otros que no dan la cara. Reformas del Estado y la institucionalidad, eso es lo que necesita Honduras. Entendamos que Chile, Costa Rica, Uruguay son democracias sólidas porque tienen instituciones sólidas, independientes, no representan partidos políticos. Esta es la oportunidad, pueblo hondureño, esta es la oportunidad de oro, no va a haber otra. Se los digo, estudiando la historia de Honduras, de Centroamérica y Latinoamericana, no hay otra oportunidad. La próxima vez nos matamos todos. La próxima nos matamos todos. Salgamos de esta crisis. Si no salimos de esta crisis política, la próxima vez nos matamos todos. Aquí va a haber una guerra civil. Estamos así de una guerra civil impulsada por fuerzas externas e internas oscuras, que todo el mundo sabe quiénes son, no tengo que decirlo. Reformas político-electorales. Si es necesario convocar a una constituyente, convertir este Congreso que se va a instalar el 25 de enero en una constituyente, convirtámosla en constituyente, reformemos la Constitución, pongámosla a tono con todos estos cambios que han habido desde el 82 hasta el 2017, convoquemos a una constituyente, cambiemos esa Constitución, las cosas que haya que cambiar, convoquemos a un referéndum para que el pueblo se exprese sobre la reelección, referéndum, porque ya no se puede convocar un plebiscito porque ya se juzgó ese tema en el Congreso Nacional, pero sí se puede convocar a un referéndum para que salgamos de una vez de ese tabú de la reelección. Pero no solamente por reformas político-electorales. Alguna gente que yo veo en las protestas, en Cortés, en Lloro, en Francisco Morazán, en Santa Bárbara, es gente pobre. Gente que ve la prosperidad y que no es parte de la prosperidad. Gente pobre, gente que apenas gana menos del salario mínimo o que no tiene empleo. No podemos construir riqueza en medio de pobreza. Por lo tanto, las reformas no solamente son reformas político-electorales, son reformas económicas. ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con la gran propiedad terrateniente? Manuel Zelaya, el gran revolucionario socialista del siglo XXI, fue presidente 3 años y medio. Jamás habló de tocar las estructuras de propiedad del campo. Jamás. Ni aún hoy. ¿Dónde está el revolucionario? ¿Dónde están los revolucionarios en Libre? El gran problema, uno de los grandes problemas que no se toca en Honduras es la tenencia de la gran propiedad terrateniente en Honduras. Y no estoy hablando de la reforma agraria al viejo estilo corrupto del pasado. Estoy hablando de que demos una mirada. No podemos tener campesinos emigrando a las ciudades porque no tienen oportunidades, tienen hambre y tienen derecho a la educación, a la salud, a ver sus hijos crecer sin miseria, sin hambre. Tienen derecho, son seres humanos. ¿Por qué no hablamos aquí de la gran propiedad terrateniente en Honduras? Inculta, improductiva. No estoy hablando de aquellos que producen la tierra con su esfuerzo y con su trabajo. Miles de familias hondureñas no tienen acceso a la tierra. Sigamos haciéndonos los locos de ese problema. No atendamos ese problema y vamos a tener crisis recurrentes. De eso deben hablar los revolucionarios del Libre. De eso vamos a hablar. De eso hay que hablar en un diálogo. Reformas sociales, educación. ¿Qué pasa? Miren, se presentaron 7,000 profesores a exámenes para plazas. Fueron aplazados el 80% porque no saben nada. Los profesores que van a ir a enseñar no saben matemática, no saben dividir. Los profesores que le enseñan a los niños hoy en Honduras no saben dividir. No les fomentan valores. Reformas de educación, estatutos, reformemos lo que haya que reformar. Salud.
La gente no se ha construido un hospital nuevo, moderno, en 30 años en Honduras. No hay un hospital donde se atienda dignamente a la gente. Solo hay uno en San Pedro Sula y uno en Tegucigalpa. Y pasan atestados. No hay atención para el pueblo hondureño pobre. La gente necesita salud, educación de calidad, vivienda, oportunidades laborales. Esa banca está llena de dinero, los bancos están llenos de dinero. Y vaya usted a sacar un préstamo, la gente no puede. Tenemos que reformar lo que haya que reformar. Yo no estoy hablando acá de expropiación, no estoy hablando acá de quitarle a los ricos lo que tienen. Pero los ricos, los terratenientes en Honduras, tienen que saber, tienen que entender que estos brotes de violencia, que están acompañados por el crimen organizado, pero encuentran eco porque hay una demanda social, hay un pueblo que tiene hambre, que quiere prosperidad, que ve que hay plasmas, que ve que hay celulares, que ve que se construyen grandes mansiones desde la miseria, desde los bordos de los ríos, desde los cerros y las montañas de las casas de cartón. Eso es lo que tenemos que hablar en este diálogo para que nos lleve a reformas profundas del Estado, de la institucionalidad democrática, pero también reformas sociales y económicas, porque reformas político-electorales son reformas a medias. Aquí o arreglamos todo o esto se va al carajo. Muy bien, gracias doctor Edgardo Rodríguez. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Ya tendremos los criterios del doctor Ernesto Paz Aguilar. Interesante lo que ha planteado el doctor Rodríguez, que la oposición ceda un espacio de paz, de compromiso para comenzar a preparar una tregua para comenzar a preparar este gran diálogo que está convocando el presidente de la República. No nos cambie, ya regresamos en la entrevista. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. LG OLED TV. Colores perfectos. Imagen perfecta. LG OLED TV. Colores perfectos. Imagen perfecta. Presenta. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Vamos a escuchar los criterios del doctor Ernesto Paz Aguilar sobre estas propuestas, este análisis que hizo el doctor Edgardo Rodríguez. Se destaco, doctor, ahí 2 puntos, esta tregua, tiempo de paz para iniciar a preparar el diálogo, y dijo que hay que hacer una cirugía mayor y si es necesario que el actual Congreso, el electo, el que va a tomar posesión ya, se convierte en una constituyente para hacer los grandes cambios que necesita el país, habría que hacerlo, había que analizarlo, la posibilidad. Primero que eso, yo quisiera hacer una reflexión sobre los personajes que están en el escenario político hondureño. Y Edgardo hizo mención al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. ¿De dónde viene? ¿Cómo creció? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo llegó a ser presidente de la República de Honduras por una vía democrática? Y fíjese que lo que yo observo es que la necesidad de los cambios en este país son tan evidentes, son tan necesarios, y yo diría irreversibles e inevitables, que yo veo en el escenario político de Honduras de gente que estaba en el otro lado, en la otra trinchera, como José Manuel Zelaya Rosales, que desciende de familias que tienen más de 400 años de estar en el poder. Oiga esto. 400 años. Más de 400 años tienen de estar en el poder, esa familia. Ellos descienden de los conquistadores españoles y de los encomenderos. Los encomenderos eran unas figuras donde el rey les daba tierras e indios. Manuel Zelaya viene de ahí. Y su padre defendiendo la tierra en los años 70, en esas dictaduras militares, se produjeron hechos de sangre. Los horcones. Los horcones.
Y yo quiero hacer pueblo hondureño. Ustedes se han de preguntar, ¿y por qué un hijo más genuino de la oligarquía terrateniente de Honduras cambió de bando? ¿Por qué se convirtió en un tránsfuga de su clase? En un traidor de su clase. ¿Por qué? Yo se lo he preguntado a Mel Zelaya y tardé varios años en preguntárselo. Porque son preguntas vidriosas, como dice un amigo. Son preguntas existenciales, Edgardo. Son preguntas donde el hombre se define frente a la vida. Sí. Cada generación asume los compromisos vitales en el momento histórico que le toca vivir. Yo pienso que Mel Zelaya es uno de ellos. Yo no critico a Mel Zelaya. Mel Zelaya no es perfecto, pero no podemos desconocer que Mel Zelaya viene del campo de la oligarquía. Así es. Ajá, ¿y cómo es eso que se convirtió? ¿Sabe por qué se convirtió? ¿Por qué cambió Mel Zelaya? Porque él es un ser humano. Es un ser humano que no es perfecto, pero es perfectible. Y yo creo de que Mel Zelaya se está jugando el pellejo porque no le tiene miedo a la muerte, por una razón bien sencilla. Él quiere trascender. Él viene de familias que tienen como 3 o 4 expresidentes. Aquí se nos olvida. Aquí Zelaya Yáñez fue presidente en el siglo XIX. Hay como 3 expresidentes Zelaya. Allá en Nicaragua hay otro. La Mosquitia en Nicaragua se llama Departamento de Zelaya. El hombre que hizo las grandes reformas en Nicaragua se llama José Santos Zelaya. Son Zelayas de Olancho. Para que lo sepa. Esa es historia oculta que la han querido ocultar en Honduras. Dicen que Mel es loco. Bueno, será un loco lúcido, porque él ha desafiado. Bueno, pues sí, loco lúcido. Óigame, ese señor ha abandonado la tranquilidad que le da el dinero, la riqueza heredada de sus mayores. Esa es la pura verdad. Pero yo conozco políticos que hace 20 años andaban en bus o en taxi y ahora son millonarios. Aquí, como dice Edgardo, aquí todos nos conocemos. Sabemos quién es quién. Alfonso Guillén Zelaya, el príncipe de las letras hondureñas, es de los Zelaya. Rebeldes, poetas, músicos. Estoy en forma. Intelectuales, de ahí vienen. Yo lo que quiero decir es de que todo cambio genera riesgos. Pero los riesgos son mayores cuando no se hacen los cambios. Repitámoslo y no lo olvidemos. Esta crisis que tiene Honduras es porque se han negado a hacer los cambios que el pueblo requiere, el pueblo demanda. Mire, el pueblo esperó tranquilamente 4 años, casi 4 años. Dejó que el presidente actual terminara su periodo y esperamos. El partido, la alianza, mejor dicho, escogió a un candidato que no es de nuestro partido. Pero el objetivo, nosotros leímos, interpretamos y analizamos que el pueblo hondureño votó en contra de la reelección. Doctor, por eso Juan Orlando perdió las elecciones. Tengo que interrumpirlo brevemente porque tenemos ahorita un contacto muy importante. Hay una desmovilización un poco violenta en un sector de la ciudad capital. Me dicen que es por el sector de Residencial Plaza. Tenemos un equipo ubicado en esa zona no podemos obviar lo que está ocurriendo a nivel nacional en las principales ciudades de nuestro país con las tomas, con las acciones de desalojo de parte de la policía y desde luego los manifestantes haciendo suyo el derecho de la protesta, aunque estas acciones desde luego siempre tienen resultados lamentables, personas heridas, personas muertas, y hay un encontronazo ahorita en la ciudad capital. Vamos a ver si Máster me puede ubicar Muy bien, ahí tenemos las imágenes en vivo.
Aparentemente ya se produjo el desalojo. Estoy viendo aquí a Fernando Arteaga. Estábamos viendo allá a Fernando Arteaga, que está en ese sector de la capital. Un desalojo que se ha producido esta mañana como parte de las tomas que se están realizando en las principales ciudades de nuestro país y que desde hace varios días se repiten de forma insistente y que desde luego mantienen gran parte de la población pues sumida en la preocupación. Mucha gente no puede ir a sus trabajos, no puede ir a sus hogares. En San Pedro Sula, en el aeropuerto de San Pedro Sula, las personas han pernotado por varios días ahí, no pueden trasladarse. Las empresas no reciben todos los insumos necesarios tampoco para seguir esta cadena de producción que vitaliza la economía de nuestro país, producto de estas movilizaciones. ¿Tenemos señal, compañeros? Si no, seguimos. Bueno, muy bien, seguimos con el tema. Ahí me avisan ustedes más adelante si tenemos ya una señal más estable para dar los criterios necesarios de estas desmovilizaciones. Doctor. Yo quiero cerrar esta parte sí, diciendo o recordando más bien. Vean, una sociedad como la hondureña entra en crisis cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Honduras cambió a partir del 2009. El problema es que Honduras tiene la clase política más atrasada, más primitiva y más corrupta de América Latina. Ellos están dispuestos a ensangrentar el país con tal de perpetuarse en el poder. Ese es el problema. Lo que estamos viendo en Honduras a todo lo largo de la geografía nacional son dolores de parto. Eso es lo que hay. Así es. Mire, pero hay que aprovecharlo, doctor. Quien no lo entienda comete un gravísimo error. Y le hace un gran daño a Honduras. Y le hace un gran daño a Honduras. Honduras va a seguir, mire, Honduras, yo sostengo, Honduras es indestructible. Así es, el país seguirá. Honduras es indestructible. Miren, no lo han, como decía Ramón Oquelí, ni las estupideces de Timbucos, ni los errores de los calandracas han podido destruir a Honduras. Ni huracanes, ni terremotos, ni... En fin, cuántas cosas. Yo lo único que recuerdo son las palabras de la Biblia. La Biblia dice, quien siembra vientos cosecha tempestades. Esto fue anunciado. Esto era previsible que iba a ocurrir. Yo digo, la voluntad popular es innegociable. Lo que podemos ir a negociar, lo que podemos ir a dialogar en lo que convocó el presidente de la República, es cómo salimos de la crisis. Así es. Y la salida de la crisis pasa por un nuevo proceso electoral. Que, insisto, no es la OEA que va a resolver ese problema. Somos los hondureños. Y son sus instituciones. Es la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Alguien me decía ayer, es que eso no ha ocurrido nunca en Honduras. Yo le respondo, es que lo que está ocurriendo nunca había ocurrido en Honduras. Aquí la gente en el pasado no andaba con tantos cuentos, se iban a las guerras civiles. La última, 1924, que van a cumplir 100 años. 20,000 muertos. Así era. En un país donde no tenía 1 millón de habitantes. Nos matamos. ¿Por qué razón? Fraude electoral. Esa fue la raíz de eso. Yo quiero decirles de que quien siembra dictaduras cosecha revoluciones. Así de simple. Qué bonito está eso. Quien siembra dictaduras cosecha revoluciones. Y si no, que lo digan los nicaragüenses. Que hoy tienen una nueva dictadura. Que lo digan los salvadoreños. Hoy tienen una nueva dictadura de izquierda. Que lo digan los cubanos. Que lo digan los mexicanos. Que lo digan los franceses. Ahí sí. Que lo digan los Estados Unidos. Ahí sí, mi respeto. Que lo diga el mundo.
Mire, el mundo cambió a partir de 1789. El pueblo es el soberano. Por eso le cortaron la cabeza al rey en Francia. En Francia. Y el nuevo soberano es el pueblo. Y en la Constitución dice de que todos los poderes del Estado dimanan del pueblo, de la soberanía popular. Yo insisto, mire, la voluntad popular expresada en las urnas Es sagrada. es innegociable. Y es sagrada. Eso no se puede negociar. Vamos a un diálogo para que se respete la voluntad popular. Yo sostengo que Narrala derrotó a Juan Orlando. Esa es mi tesis. Y la hemos probado. Y tan es así que ahora la OEA dice, bueno, como ahí hay fraude evidente, descomunal, grotesco, obsceno, la OEA dice, bueno, váyanse a nuevas elecciones. Luis Almagro. En África lo han hecho. Usted sabe que estos son escenarios africanos. No le tengamos miedo, ni nos sorprendamos. ¿De qué nos va a asustar eso? Si en África suceden esas cosas, en estados degradados, que tienen una institucionalidad muy débil, donde hay unos dictadores que se quieren perpetuar en el poder, con un ingrediente adicional. En África el sentimiento tribal es muy fuerte. Muy bien. El sentimiento tribal es muy fuerte, pero fíjese que los africanos han logrado, a pesar de esos atrasos históricos y culturales, han logrado salir adelante. Ya Kenia, usted sabe de que en Kenia hubieron elecciones. Sí. Tuvieron que anular las elecciones, porque el señor que estaba, un descendiente de un líder de la independencia de Kenia, Kenyatta, bueno, un hijo fue electo presidente, pero le gustó y quería quedarse en el poder. Vino la violencia postelectoral, suspendieron las elecciones o las anularon y están resolviendo esos problemas. Haití hizo lo mismo. Que Haití es la primera república negra de América. Pero yo lo que digo es de que hay cosas que son innegociables. La voluntad popular expresada en las urnas el 26 de noviembre, yo insisto, pueblo hondureño, yo felicito al pueblo hondureño. El 26 de noviembre solo hubo un muerto y no fue por elecciones, por problemas políticos. Fue un problema personal que tuvo un señor con otro señor. En las elecciones, quiero repetir esto, mire, Guillermo, en las elecciones internas del 12 de marzo del 2017 solo hubo un muerto en Chamelecón. Muchacho drogadicto, apareció con una AK-47 y las fuerzas de seguridad tuvieron que someterlo. Perdió la vida. Violencia postelectoral en Honduras, creo que ya van como 27. Paremos esa matanza, señores. Así es. Eso Así se es. puede. No, hay que Actuemos hacerlo. como seres racionales. Exacto. El gran problema es que el poder enloquece a los hombres. No es la primera vez que ocurre. Muy bien. La guerra civil no es la salida. Así es. Muy bien, gracias, doctor Ernesto Paz Aguilar. ¿Tenemos compañeros a Fernando Arteaga? Bueno, vamos con Fernando Arteaga para ver qué nos puede informar desde este sector de la ciudad capital. Bien, muchas gracias Guillermo Paz Manueles y también a los televidentes del foro La Entrevista. Nos encontramos completamente en directo aquí en la Residencial Plaza, en la entrada de la colonia La Joya. Desde las 6 de la tarde de ayer, personas de la Alianza de Oposición se habían tomado esta calle que puede observar en este momento. Hoy amaneció también 6 de la mañana y continuaba esta toma por parte de estos miembros de la Alianza de Oposición, pero ya bastante fuerte contingente militar y por parte del ejército se han hecho llegar y han desalojado. Poco a poco fueron sido llevados para abajo.
fueron siendo llevados para abajo y lo que ocasionó una pequeña batalla. Los manifestantes empezaron a lanzar piedras y también los miembros de la Policía Nacional comenzaron con el gas lacrimógeno. Lo preocupante es que aquí hay casa, Guillermo, televidentes de Canal 11, donde se han lanzado estas bombas lacrimógenas. Pueda que algunas de estas personas que estén durmiendo, que tengan niños o personas de la tercera edad puedan haber quedado afectadas de este gas, pero ya la situación se ha solucionado. Aquí ya los manifestantes han desalojado y han afirmado que estarán volviendo en otra ocasión cuando la situación y cuando los miembros del Ejército y la Policía Nacional ya no se encuentren. Es bastante cantidad de estos miembros del Ejército, de las Fuerzas Armadas, como pueden observar. Compañeros, esto es lo que podemos informarles a esta hora de la mañana desde este punto de la capital, la colonia La Joya. Buenos días. Bien, muchas gracias, Fernando. Me han mandado aquí un mensaje. Parece que en San Pedro Sula hay varios sectores ahí por la aldea del Carmen, en las colonias Mallorca, Vías del Paraíso, Salamanca, Vías Angelino, Paseo Las Fuentes, Aldea El Carmen. El ejército nos tiene abandonados hace 3 días, no se puede entrar ni salir. Dicen los habitantes de ese sector en San Pedro Sula que ahí tienen estado de sitio. Tienen 3 días que no han podido salir ni a trabajar, ni a buscar alimento ni sustento diario para sus familias. Están en sus hogares sin alimentación, descuidados totalmente, no pueden ir a sus trabajos, ya algunos de ellos han perdido sus trabajos y están tremendamente preocupados porque están en estado de sitio, no pueden salir, y los que se atreven a salir y buscan cómo salir, les están cobrando 500 lempiras por entrar o por salir a sus colonias. Así que hacemos un llamado, por favor, para que la autoridad pueda resolver esto. Imagínense qué cantidad de colonias en San Pedro Sula están en esta misma situación. En Tegucigalpa no dudamos que podría estar ocurriendo lo mismo. Doctor Edgardo Rodríguez. Quiero decir varias cosas y empezar por esto de las tomas. El Partido Libre dice respetar la voluntad del pueblo, la soberanía, identificarse con el pueblo, cosa que yo no puedo poner en duda. Pero las palabras deben acompañarse de hechos. Las palabras sin acompañar hechos no sirven de nada. Son demagogia. Si el Partido Libre dice estar del lado del pueblo, ¿por qué se está afectando al pueblo con todo esto que están haciendo? No es a Juan Orlando Hernández al quien le hacen el daño con estas tomas, con estos actos de violencia, dejando que sea la delincuencia organizada que reflote y tome control de algunos lugares del país. No le están haciendo un daño a Juan Orlando, le están haciendo daño al pueblo, a ese pueblo que dicen representar, a ese hombre y esa mujer que no puede ir al trabajo, que ya perdió su trabajo en Choloma, que no está pudiendo vender en San Pedro Sula y que va a pasar una triste Navidad. Sea por lo que sea, porque hay causas, porque hay descontento con el manejo electoral y político, como ya lo dejé sentado esta mañana. Estamos totalmente de acuerdo que hay errores, que hay incumplimientos, que hay graves vicios de administración del Estado, no de ahora, de siempre. Y eso es lo que nos está llevando a esto. Pero yo le quiero pedir esta mañana, presidente Zelaya, a quien respeto como persona, he conversado con él en 2 ocasiones y es un tipo sumamente agradable en lo privado. Presidente Zelaya, se lo pido en el nombre del pueblo hondureño, desmovilice a su gente, dé una tregua, presidente Zelaya, dirigentes del Partido Libre, se los pido en nombre del pueblo hondureño, suspendan los actos de violencia, suspéndanlo y abran un espacio de tregua, porque eso que ustedes están fomentando no nos va a llevar a ninguna parte. Lejos de una solución, lo que van a hacer es agravar el conflicto. No han entrado en escena la población que está cansándose. Hay una gran cantidad de personas con las que yo me comunico directa o indirectamente a través de los medios de comunicación, las redes sociales o en persona,
La gente se está cansando, presidente Zelaya, de las tomas. No quiero ver un día que sea el mismo pueblo el que vaya a despejar las vías de comunicación del país. No lo quiero ver, porque ahí sí va a correr la sangre el presidente Zelaya. Y ha corrido ya sangre, lamentablemente, en este conflicto. Presidente Zelaya, me dirijo a usted en nombre del pueblo hondureño, se lo pido por favor, se lo pido en el nombre de Dios, si es que usted cree en Dios. Dé una tregua, presidente Zelaya, dé una tregua para empezar a sentar las bases del diálogo, y un diálogo que tiene que ser pronto. Y le digo al presidente Hernández, este diálogo no puede retrasarse, hay que empezar a construirlo ya. Hay que empezar a convocar a los actores ya, no mañana, no en enero, ya. Hay que empezar a construir ese diálogo pronto. El tiempo acá se acaba. Tenemos una gran oportunidad en las manos, una gran oportunidad. Y aquí olvidémonos de quién ganó, quién perdió. Esto ya es irrelevante. Es irrelevante. Aquí hay fuerzas de ambos lados, de parte del gobierno y del Partido Nacional. Es una fuerza organizada, disciplinada, y es una fuerza. Y del otro lado también. Aquí no se trata de medir fuerzas, presidentes Zelaya y presidente Hernández. En ambos bandos hay fuerza. Y también hay una gran fuerza silenciosa, que es el pueblo hondureño. Gran parte de la gente que no fue a votar. Gran parte de la gente que no fue a votar. Y que está expectante. Y que espera una solución correcta, una solución trascendente de esta crisis. Yo insisto, no queremos una dictadura de derecha, pero tampoco queremos una dictadura de izquierda. Ambas son nefastas. Ni el socialismo del siglo XXI, ni gobiernos dictatoriales de derecha, o lo que se quiera decir. Ninguna. Y eso solo lo podemos evitar, pueblo hondureño, con una institucionalidad del Estado sólida, independiente, no partidizada. El gran problema de Honduras ha sido la partidización de las instituciones. Lo hemos dicho durante mucho tiempo, y hoy más que nunca abramos nuestra mente que ese ha sido el gran problema de la corrupción y de los malos manejos del Estado y de la sociedad. En una sociedad, yo tengo que decirlo aquí abiertamente, ellos lo saben, yo estudié en Chile y viví en Chile 3 años y visito ese país constantemente. Hace 2 semanas estuve ahí. Es un país de primer mundo en América Latina. Es un país de primer mundo, con una economía pujante, con una educación de primer orden, con una sociedad altamente culta y educada, donde la gente no le echa el carro a otro ser humano en la vía pública, en donde es rarísimo encontrar gente que le esté pitando en un semáforo para que se apure, en donde usted no encuentra basura en la calle por la suciedad de las personas. ¿Y qué decir de las instituciones del Estado chileno? Una presidencia de la República con sus ministerios y su secretaría ordenada, con metas claras, una empresa privada que cumple con su rol, que quiere a su país, que invierte en su país y no tiene los dineros en Europa, en Estados Unidos o en paraísos fiscales como hacen los ricos en Honduras, incluidos los terratenientes de Olancho. Un país en donde la transición de un gobierno de centro izquierda a un gobierno de centro derecha es la cosa más normal. Pero eso se puede hacer en Chile porque hay instituciones serias, no partidizadas. Los procesos electorales en Chile no los manejan los partidos políticos. Al carajo los partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral, al carajo los partidos políticos del registro, al carajo los partidos políticos del Ministerio Público, que no sirve para nada, solo sirve para ocultar los casos de corrupción desde el gobierno del presidente Suazo Córdoba hasta la actualidad. Ahí hay cerros en el Ministerio Público, os lo digo porque mis amigos fiscales me lo cuentan, cerros de actos de corrupción de Manuel Zelaya, de este gobierno,
del gobierno anterior y de todos los gobiernos para atrás son cerros de actos de corrupción probados, pero los engaveta el fiscal general de todos los partidos, haya habido liberales y nacionalistas. Esto no es un problema del gobierno actual, esto es un problema sistémico. Lo que Honduras vive hoy es un problema sistémico y hay que resolverlo de forma sistémica, echando al carajo la politización y la partidización de los entes electorales, como las mesas receptoras electorales. Fuera los partidos políticos de las mesas receptoras electorales, hay que ciudadanizarlas. Tenemos que entrar en un proceso profundo de reformas políticas, económicas y sociales, les guste o no les guste, a los empresarios, a los terratenientes de Honduras. Señores, o comparten su riqueza o este país se incendia tarde o temprano. O comparten su riqueza, son más generosos con el país, invierten en el país, ponen a producir la tierra o se las van a quitar por la fuerza más temprano que tarde, como decía el presidente Salvador Allende. Muy bien, doctor Edgardo Rodríguez, doctor Ernesto Paz Aguilar, estamos ya concluyendo el programa. Nos hemos pasado un par de minutos, pero yo quiero cederles a ustedes un par de minutos finales para que dejen un mensaje, alguna reflexión sobre el tema que hemos abordado. Inicialmente usted, doctor Ernesto Paz Aguilar. Muy bien. Pueblo hondureño, compatriotas, debemos estar convencidos, ser conscientes que los procesos históricos a veces se detienen, pero jamás se interrumpen. La Honduras de los tiempos fecundos, la Honduras de estos momentos estelares, ha sido hija de la audacia y del coraje, y no del miedo y la intimidación. Yo pienso que no hay otro camino al margen de la democracia, al margen del diálogo, al margen de la construcción crítica de consenso. Pero lo que no podemos transigir ni podemos negociar es la voluntad popular expresada en las urnas. Eso es innegociable. Muchas gracias, doctor Ernesto Paz Aguilar. Doctor Edgardo Rodríguez, por favor. Quiero pedirle una vez más al presidente Zelaya, pare, dé una tregua para empezar a construir este diálogo nacional con vistas a hacer reformas profundas en nuestro país. Depongamos todos, los que están en el poder, los que están fuera del poder, usted ciudadano, depongamos toda actitud violenta, toda actitud mezquina y todo condicionamiento. El diálogo no se puede condicionar. Honduras necesita cambios profundos y le pido al Partido Libre, a su dirigencia y al presidente Zelaya que cese en estos actos de violencia para que le abra paso al diálogo, a la negociación y a los grandes acuerdos con vistas a la transformación de Honduras. Buenos días. Gracias, doctor Edgardo Rodríguez. Gracias, doctor Ernesto Paz Aguilar. A ustedes, amigos televidentes, gracias. Rápidamente, pongamos todos los ciudadanos de este país nuestro mayor empeño para buscarle una salida consensuada, lógica, prudente también a la actual crisis política que estamos abocados. Agradezco que hayan estado con nosotros, que pasen un bonito día.